Buenos días, profesor Itamar Montilla y Donato Villani. Vamos a hablar de estos aspectos: violencia contra niños, niñas y adolescentes y responsabilidad penal del adolescente. Me corresponde en esta presentación el aspecto correspondiente a violencia contra niños, niñas y adolescentes. Estos breves comentarios que quiero hacer se refieren a un trabajo publicado por la ONU sobre la violencia contra niños y niñas. Se recogen en el mismo dos aspectos. El aspecto que corresponde a las formas de violencia y en un segundo aspecto lo que corresponde a el impacto que tienen las formas o estas modalidades sobre los niños en su etapa de desarrollo. Y al final voy a hacer un breve comentario sobre cómo encuadra nuestra legislación dentro de las recomendaciones que hace la ONU sobre precisamente el tema. Para comenzar, quisiera definir un poco lo que es el concepto sobre la violencia. Un concepto bastante general que incluye los siguientes aspectos. La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso, maltrato físico y mental, el abandono o el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, los centros residenciales de atención al niño, o en las calles, en el lugar de trabajo, en las prisiones y establecimientos penitenciarios. Puede afectar la salud física y mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y más adelante socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte. Con respecto al tema que yo he seleccionado sobre la forma de violencia en la niñez, que corresponde a este trabajo publicado por dos especialistas en la materia de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con la UNICEF. De ahí se está en eso una especie de resumen donde se encuadran precisamente estos aspectos. Uno es la violencia física, que incluye los castigos corporales y el manoteo por parte de adultos y otros niños o niñas. La violencia sexual, incluyendo explotación sexual de los niños y niñas. Otro aspecto, el matrimonio infantil y uniones tempranas. Con respecto a la violencia emocional, incluyendo todas aquellas perpetradas a través de las tecnologías, información y la comunicación, por ejemplo, a través de Internet y otros medios digitales. Y por último, en el resumen se hace tratamiento al aspecto del descuido, trato negligente, incluyendo negación de cuidado médico en este caso, los aspectos terapéuticos con respecto al trato de los niños. Con respecto al impacto de la violencia en la niñez y en las etapas del curso de vida de infancia, la niñez y la adolescencia y la adultez, se refieren al ciclo de vida, que es muy importante porque esto viene a recoger lo que corresponde a las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre lo que es precisamente lo que las constituciones deberían recoger en el aspecto de la protección a los niños y niñas. Son en cuanto a la afección de la salud mental, la afección de la salud sexual y reproductiva, los cambios de comportamiento, enfermedades crónicas y consecuencias sociales y económicas. Con respecto tenemos al aspecto que corresponde a la discapacidad y lo que sería la muerte, o sea, tres aspectos: las lesiones, la discapacidad y la muerte, de acuerdo a las diferentes situaciones. Entre ellos podemos hablar en cuanto a la salud mental, la depresión, la ansiedad, el insomnio, el suicidio. Y afección en cuanto a la salud mental y reproductiva, el embarazo no deseado, por ejemplo,
En cuanto a los cambios de comportamiento, el tabaquismo, abuso de alcohol, el consumo de drogas, sobre todo en los niños, en adolescentes. En cuanto a las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras enfermedades no infecciosas. Como consecuencias sociales y económicas tenemos el fracaso académico, el desempleo y la violencia. Estos son aspectos muy importantes, sobre todo en las etapas de la juventud de los niños. Con respecto a las recomendaciones que hace la Convención sobre los Derechos de los Niños a través de las Naciones Unidas, podemos decir lo siguiente: los estados partes, sobre todo todos los países, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Al respecto, en Venezuela, tanto la LOMNA como la Ley Orgánica de Protección a la Mujer a una Vida Mejor, tenemos lo siguiente: en la Ley de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia la encontramos en el artículo 3 de los derechos protegidos, muy importante en cuanto a lo que dice esta ley, y en el artículo 15 sobre las formas de violencia en la mujer, fundamentalmente en 19 aspectos o modalidades que tienen que ver con las distintas maneras de cómo se produce la violencia. En cuanto a la LOMNA, tenemos los derechos protegidos que aparecen en la ley, del artículo 11 en adelante, que incluye toda la descripción de las diferentes modalidades en cuanto a los derechos protegidos de los niños, niñas y adolescentes, y lo que sería el aspecto. Bien, continuaré con el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Específicamente el título 5 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Primeramente hablaremos del artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde allí se habla de 3 aspectos acerca de este asunto, donde dice: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, los órganos y tribunales especializados. En el segundo aspecto dice: el Estado, la familia y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernen. Y en tercer punto, el Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En la LOMNA, en el artículo 526, la definición del sistema penal de responsabilidad de adolescente muestra que es el conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes. El 527, muestra los integrantes del sistema penal de responsabilidad. Abarca la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, la Policía de Investigación y los programas y entidades de atención. En cuanto a la responsabilidad del adolescente, el 528 de la LOMNA muestra que él o la adolescente que incurra en la comisión de hecho punible responde por el hecho en la medida de su culpabilidad de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y en la sanción que se le impone. En el 537 habla de los grupos etarios, donde dice que hay 2 grupos catalogados como adolescentes. La adolescencia va de los 12 a menos de 18 años, pero de los 12 a 14 años se trata de una manera, y los de 14 a 18 a menos de 18, por supuesto, tienen otras penas diferentes. Acá se mencionan que los que tengan 12 años o menos de 14, en caso de privación de la libertad,
la pena no podrá ser mayor de 2 años ni menor de 6 meses. Y lo que tenga de 14 años hasta los 18 menos, la privación de la libertad no podrá ser mayor de 5 años ni menor de 1 año. La privación de la libertad solo procede en los casos taxativamente señalados en el artículo 628, parágrafo segundo de la LOMNA. Hay muchísima garantía para los adolescentes. Están bosquejadas en el capítulo 538 a 550. La dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la información, derecho de ser oído, juicio educativo, defensa, confidencialidad, debido proceso, única persecución y otros. Hay 4 fases que tienen que ver con el proceso penal: la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia o preliminar, la fase de juicio y la fase de ejecución. En cuanto a las sanciones, el 620 habla de varias sanciones. Una es la amonestación, explicada en el 623, donde dice consiste en la severa recriminación verbal al o a la adolescente, que será reducida a la declaración infirmada. La amonestación debe ser clara y directa, de manera que él o la adolescente comprenda la ilicitud de los hechos cometidos. Lo mismo en el artículo 624 habla de la imposición de reglas de conducta. Luego en el artículo 625, servicio a la comunidad, aquí consiste en tareas de interés general el que él o la adolescente deben realizar en forma gratuita por un periodo que no exceda de 6 meses, durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los días sábado, domingo y feriado, y en los días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o a una jornada normal de trabajo. Tenemos también la libertad relativa mencionada en el artículo 627, que consiste en la incorporación obligatoria del o de la adolescente en un centro especializado durante el tiempo libre de que disponga en el transcurso de la semana. Y la privación de libertad, que es la pena más grave, el artículo 628, consiste en la internación del o de la adolescente en el establecimiento público del cual solo podrá salir por orden judicial. La competencia del Ministerio Público en la investigación es el fiscal del Ministerio Público que dirigirá la investigación en aquellos hechos punibles de la acción pública. Cuando se inicie la investigación, de manera inmediata será notificado el juez de control. Si el adolescente requiere ser examinado desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, físico, toxicológico y de cualquier otro examen, el juez podrá ordenarlo el fiscal y el defensor. Y la competencia que al respecto tiene el tribunal de control correspondiente. Son los jueces de control los que autorizan y realizan lo siguiente: los anuncios de prueba, todo lo relativo a la imposición que consideren pertinente o no en la relación de medidas restrictivas de la libertad del adolescente, y deben los jueces de control resolver cualquier incidencia que se le presente, atender las excepciones y peticiones que le hagan las partes durante la fase de investigación. Y los jueces de control deben disponer las medidas indispensables para que se obtengan todos los medios de prueba relativa a la exigencia de la norma jurídica vigente. Esto ha sido todo en este video.